Bien, ahora sí, buenas noches. Gracias por estar presentes una vez más en este ciclo de actividades que estamos organizando con la gente de Legar. En el día de la fecha, la charla tiene que ver con la protección contra despido. Va a estar a cargo de Fernando Gelber. Él es abogado laboralista, es asesor sindical, docente de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Antes de darle la palabra, quería hacer una pequeña mención a quiénes somos nosotros, para aquellas personas que entran desde hace poquito a estas charlas. Legar es una organización universitaria que pregona una facultad para todos, es decir, una facultad inclusiva, con proyección social, y nuestro caballito de batalla es el boleto estudiantil gratuito. Hay otras cuestiones que atender en esta universidad, es el tema del acceso a los libros, el confeccionar una universidad inclusiva para todos y oportunidades laborales para aquellas personas que llegan a obtener su título, ya que hoy está muy enrarecido todo lo que es el tema laboral para estas personas. Frente a esta situación y bueno, como todos sabemos y estamos padeciendo esta contingencia de la pandemia, se han ido agregando problemas a las cursadas, no solamente la imposibilidad de acceder a los libros, sino la posibilidad o la imposibilidad de acceder a un medio digital para poder tomar las clases. Todo esto se ha potenciado y lo que parecía que iba a durar un par de meses se está haciendo demasiado largo. Así que eso también tenemos que tener en cuenta, la problemática futura de una universidad moderna y adaptada a las contingencias que se presentaron esta vez, pero que no descarto que el día de mañana puedan volver a presentarse. Dicho esto, le doy la palabra a Fernando Gelber. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Si te parece, haces tu exposición y dejamos después un espacio para aquellas preguntas que por ahí la gente, para esas inquietudes que la gente pueda provocarle tu charla. ¿Te parece bien? Dale, perfecto. Adelante, gracias. Bueno, gracias a todos. Saludos a todos los compañeros que están conectados. Agradezco también a Legar, como siempre. La idea que se me había ocurrido para hoy es que pensemos juntos sobre un derecho que está expresamente reconocido en la Constitución, en el artículo 14 bis, que es la protección contra el despido arbitrario. ¿Sí? Me parece importante que digamos, analicemos este tema básicamente por el momento especial que estamos atravesando, donde bueno, los despidos están a la vuelta de la esquina, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos también, de acuerdo, me gustaría también conocer las propias vivencias de cada una en sus trabajos. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos legales que tenemos para garantizar este derecho constitucional de protección contra el despido arbitrario y si estos mecanismos son realmente eficaces en la realidad? ¿Mm? Bueno, en Argentina el empleador tiene dos formas de despedir. Una es la más sencilla, es sin causa, ¿sí? El famoso queda despedido a partir del día de la fecha, y otra es con justa causa. Ahora después vamos a ver un poquito los dos modos, pero en ambos casos el empleador va a pagar una indemnización, que es una especie de tarifa, que para calcular se toma en cuenta dos cuestiones muy sencillas: mi antigüedad en el trabajo y mi remuneración, con la idea de reparar de algún modo lo que es la pérdida del trabajo. ¿Sí? Ahora, esto también nos tiene que llevar a preguntarnos otra cuestión, que es como las dos caras de una misma moneda, es que si además de esta garantía de protección contra el despido arbitrario del artículo 14 bis, existe, si yo tengo derecho a la estabilidad en el trabajo, ¿sí? Es decir, la posibilidad de conservar
mi trabajo durante toda mi vida laboral. Bueno, este derecho de la estabilidad, la Constitución se lo garantiza únicamente a los empleados públicos, como algunos sabrán. ¿Sí? Entonces, como primera síntesis, tenemos dos clases de trabajadores en la Argentina. Una pequeña porción, que son los empleados públicos, que por sus funciones gozan de una estabilidad absoluta, ¿sí? La permanencia en el trabajo durante toda su vida, y la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, que estamos en el ámbito privado, que tenemos todo lo contrario, una inestabilidad absoluta. ¿Sí? ¿Qué es esto? La posibilidad de que me despidan en cualquier momento, ¿sí? Con o sin causa, y a cambio de una reparación económica. ¿Sí? Es una inestabilidad absoluta, no es una estabilidad relativa. ¿Sí? Hay algunos grandes juristas que dicen, bueno, si el empleado público tiene una estabilidad absoluta, no se lo puede despedir, ¿sí? Entonces el empleado privado tiene una estabilidad relativa. No, hermano, no es una estabilidad relativa. En la Argentina es una inestabilidad absoluta en la que tenemos la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Fíjense el grado de libertad que tiene el empleador. ¿Sí? Puede cortar el proyecto laboral de una persona que trabaja cuando se le ocurra, y en la mayoría de los casos, en la realidad, inventando una causa, ¿sí? Que esto es lo que sucede, como ahora después vamos a ver, para no pagar una indemnización completa. ¿Sí? Entonces, ¿hay realmente protección contra el despido arbitrario como garantiza la Constitución, como esta aspiración que tiene la Constitución? Y bueno, en principio, un despido ¿qué le genera al trabajador? Múltiples daños que a priori parecerían difícil de reparar con plata. ¿Sí? Fíjense, pérdida del trabajo, pérdida del ingreso remuneratorio, pérdida de los lazos sociales. Pierdo el trabajo, pierdo también mi función en la sociedad, contacto con mis padres, daño al proyecto de vida, daño al proyecto familiar. ¿En cuántos casos conocemos de compañeros que pierden el trabajo y al poco tiempo se separan, se desintegra ese grupo familiar? Y además, y esto es el gran problema, el inicio de una ardua tarea de tener que encontrar otro trabajo en un sistema donde saben que el trabajo es un bien, sumamente escaso, ¿no? Entonces, la pregunta es, la indemnización, que ahora les voy a decir cómo se calcula, ¿cuál es la indemnización de la ley de contrato de trabajo? ¿Repara realmente estos daños? ¿Repara el daño del proyecto de vida? Sumado además a la demora de años de reconocimiento judicial para que se me reconozcan esos derechos. ¿Sí? Entonces, parecería que se queda corta, ¿no? Por la cantidad de daños que produce un despido. Es decir, desde otra óptica, digamos, para verlo desde otro sentido. Digamos, nosotros nos pasamos estudiando el despido, ¿sí? Todo el tiempo se habla del despido, pero el despido no es un derecho en sí mismo, y nos olvidamos en realidad de estudiar algo que en el derecho de trabajo se habla poco, y que es un derecho humano fundamental que sí está garantizado en numerosos tratados internacionales, que es el derecho al trabajo, ¿sí? Nosotros nos conformamos con que el trabajador despedido perciba una suma de dinero y bueno, y con eso no reclame por el derecho al trabajo. Pero el derecho al trabajo, les quiero contar, compañeros, que está enunciado, por ejemplo, en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, y es de jerarquía superior a las leyes, superior a la ley de contrato de trabajo. Como ustedes sabrán, los que han hecho constitucional, a partir de la reforma del 94, este tipo de tratados los firmó Argentina. Y por lo tanto, tienen jerarquía superior a las leyes e idéntica a la Constitución. ¿Sí? Entonces, sentido común. Si el derecho al trabajo es un derecho constitucional humano, ¿sí? Que está garantizado en estos tratados internacionales, y la ley de contrato de trabajo permite despedir al empleador, el derecho constitucional garantizado está por encima
de la ley de contrato de trabajo. Por lo tanto, el despido en la Argentina sería ilegítimo. Si cualquier despido sería ilegítimo. Si analizaríamos el despido desde esta óptica, ¿sí? No desde la óptica de la protección contra el despido arbitrario, sino desde la óptica del despido, el derecho al trabajo, ¿sí? Por lo tanto, esto se habla realmente poco. Tenemos una garantía constitucional del derecho al trabajo que está por encima de la ley de contrato de trabajo que le permite al empleador despedir. Bueno, esto más allá de una discusión filosófica que daría para bastante, que a mí me parece interesante. En principio el derecho, la facultad del empleador a despedir es ilegal, es ilegítima, ¿sí? Porque vulnera esta garantía fundamental de, el derecho al trabajo que tenemos todas las personas. Ahora, hay dos modos, como les dije antes, de despedir, ¿sí? En el derecho del trabajo argentino. Uno es el clásico, el que todos conocemos, el despido sin causa, el más sencillo, queda despedido a partir del día de fecha, como les dije antes. Ahora, el otro es el despido con justa causa, dice la ley de contrato de trabajo. Despido con justa causa, fíjense este término, justa causa, también sumamente amplio, híbrido. ¿Y qué es una justa causa? O sea, puede ser cualquier cosa, una justa causa. La ley de contrato de trabajo la trata de definir un poquito, la trata de limitar, dice que bueno, es una injuria, es un daño, pero dice que no tiene que ser cualquier daño, sino un daño que sea realmente grave, un daño que por su gravedad no permita la continuidad de la relación de trabajo, ¿sí? Pero en principio es un término muy, muy amplio, y es tan amplio que expresamente la ley lo deja en la interpretación del juez, lo deja librado a la interpretación del juez, para que de acuerdo a los hechos concretos, ¿sí? Al lugar de trabajo, el juez sea el que determine si realmente hay una justa causa, si un daño grave. Por ejemplo, no es lo mismo que yo fume en una estación de servicio donde trabajo y donde hay un gran riesgo, que me despidan por eso, que si yo fumo todos los días en la oficina y bueno, el empleador me despide porque le molesta que fume en la oficina, digamos. No sería lo mismo. Y si bien la conducta es la misma, justamente el lugar de trabajo, las circunstancias de modo, tiempo y lugar son absolutamente distintas, ¿sí? Por eso lo deja en la interpretación del juez con los riesgos que esto implica, digamos. Quedo librado también a que un juez, ¿sí? Me diga si esto es justa causa o no es justa causa, ¿sí? Después la ley de contrato del trabajo trata de ir limitando un poquito esto de la justa causa con algunos requisitos formales, ¿sí? Para que no quede al libre albedrío del empleador, es decir, buscar cualquier causa y esto después pueda, digamos, cumplir el efecto del despido. El primer requisito básico es que el despido tiene que ser comunicado por escrito, ¿sí? Esto del despido verbal no existe. Esto de que algunos vienen y te dicen, no, me dijo que no vaya más a trabajar, no es despido. El despido tiene que ser comunicado por escrito. El despido es recepticio, ¿sí? Tiene que ser comunicado por medio fehaciente y que llegue a conocimiento del trabajador, ¿sí? Es fundamental que llegue a conocimiento. Mientras no llegue a conocimiento, no hay despido. Después la ley trata de ir limitando la causa de despido, esto de justa causa, y empieza a agregar algunos requisitos. Bueno, la causa tiene que ser contemporánea. Un despido con justa causa, la causa tiene que ser contemporánea. No vale el despido de haber llegado tarde hace un mes y hoy me despiden. Esto sería, la causa tiene que ser contemporánea. Ahora, ustedes saben que el empleador tiene distintas facultades, también tiene ese gran poder, además de poder despedir por justa causa en forma amplia o incluso sin causa, tiene amplias facultades sancionatorias, ¿sí? Apercibimientos, suspensiones, ¿sí? Hasta la máxima sanción que es el despido, ¿sí? Es incluso una cuestión medio de un régimen de ejército, ¿sí? Más que de un lugar de trabajo. Bueno, la ley dice que el despido
o incluso las suspensiones tienen que ser proporcionales a la falta, ¿sí? Yo no te puedo despedir por haber faltado un día, ¿sí? Es desproporcional con la falta que yo cometí. En todo caso, podría haber una suspensión previa, un apercibimiento, un llamado de atención, pero no directamente el despido. Por eso la ley expresamente dice que el despido tiene que ser, la causa del despido tiene que ser proporcional. Otro requisito, y esto es muy común que los empleadores le pifien, ¿sí? Yo diría que el 80% de los casos en esto le pifian, en las cartas de despido, ya entrando un poquito en cuestiones más prácticas, es la imposibilidad de despedir por un hecho ya sancionado, ¿sí? Esto de, no sé si algunos lo conocerán, un principio que viene del derecho penal, ¿no? Nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Es decir, a mí no me pueden sancionar, no me pueden despedir por sanciones anteriores que ya fueron sancionadas, ¿sí? Por ejemplo, típico caso, ¿sí? Agarrar en el despido, el empleador agarra la bolsa de sanciones anteriores y dice, habiendo llegado 2 horas tarde, provocándole un daño al cliente y sumado a sus antecedentes disciplinarios anteriores, queda despedido a partir del día de la fecha. Técnicamente esto es incorrecto y se da en el 80% de los casos, ¿sí? Si yo ya fui suspendido por haber llegado tarde hace un mes y hoy me despiden por haber llegado tarde, en principio esos antecedentes no suman, ¿sí? No es 2 más 2 es 4, no suman para el despido, ¿sí? Porque yo ya fui sancionado y además esa sanción implicó la pérdida de mi salario, ¿sí? Bueno, otra regla que también es importante en los casos concretos, que yo se las cuento porque se dan todo el tiempo, y para que uno el día que alguno en alguna consulta o analiza lamentablemente le llega a pasar a alguien, a uno, a un familiar, es el tema, otra regla importante es la invariabilidad de la causa. ¿Qué es esto? No te puedo despedir por ejemplo, haber llegado tarde y después que te despedí, agregar otra causa distinta, es decir, porque insultaste a un jefe, ¿sí? A un superior. Esto es típico, típico. Es decir, en la carta de documento se despide por llegada tarde y después en la contestación de demanda se agregan nuevas llegadas tarde o se agrega otra causa por haber insultado a un compañero de trabajo. Esto es puro humo, no sirve para nada. ¿Sí? La causa que se invoca en la carta de despido nunca más se puede variar, ¿sí? Y esto es algo muy, muy, muy habitual que hacen los empleadores, ¿sí? Otra cuestión, otra causa que suele ser muy, muy, muy mal también planteada es el tema del abandono de trabajo, ¿sí? Es muy común que venga el trabajador diciendo, bueno, que hizo abandono de trabajo porque hace 2 o 3 días que no va a trabajar. Para que se configure el abandono de trabajo, la ley expresamente dice que previamente a que haya abandono de trabajo, el empleador tiene que intimar a trabajar, tiene que decir, presentate a trabajar. Si eso no pasa, no existe el abandono de trabajo. Es otra gran confusión. Bueno, ¿qué pasa en definitiva si el empleador no cumple con ninguno de estos requisitos formales? Bueno, el despido obviamente va a ser sin causa y el trabajador tiene derecho a una indemnización completa, ¿sí? Bueno, vimos un poquito de filosofía del derecho al principio, algunas cuestiones prácticas, y ahora sí me gustaría contarles los mecanismos que tiene la ley de contrato de trabajo para reparar económicamente al trabajador, ¿no? ¿Cuáles son los rubros principales para calcularlo, ¿no? Para calcular una indemnización por despido, la ley, como les dije antes, tiene 2 parámetros. Mi antigüedad a los años de trabajo y mi remuneración, el salario. Digamos, la base de cálculo, ¿sí? La piedra de cualquier indemnización, la piedra basal fundamental es la indemnización por antigüedad. Es un mes de sueldo por cada año de trabajo, ¿sí? La indemnización del 2,45, como dicen todos, que no es un bondi. Es un artículo de la ley de contrato de trabajo. Esto lo digo porque una vez un alumno me dijo, nada, el 2,45
Creo que es un bondi eso, ¿no? No, es un artículo, está bien. De indemnización del 245, perdón. Sí, si mi sueldo es de 50.000 y al momento del despido yo tenía 3 años de antigüedad, 50.000 por 3 años de antigüedad. ¿Sí? Un mes de sueldo por cada año de trabajo. Otra indemnización es la falta de preaviso. ¿Qué es esto del preaviso? Bueno, la ley dice que el empleador, antes de despedirme, con un mes de anticipación, me tiene que preavisar que me va a despedir. ¿Para qué? Para que yo pueda buscar otro trabajo. Esta es la función que tiene la ley. En la práctica esto no se da nunca. ¿Sí? El empleador siempre despide directamente, sin preavisarme de un momento para otro, y la sanción de la ley es un sueldo más cuando mi antigüedad es menor a 5 años y 2 sueldos más cuando mi antigüedad es mayor a 5 años. Fíjense que acá también sigue tomando la antigüedad como parámetro. ¿Sí? Un tercer bloque de la indemnización por despido es lo que se llama la integración del mes de despido. ¿Qué es esto? Muchos lo conocerán, otros no. Tiene que ver con la función alimentaria que tiene el salario. Que es cuando el despido se produce en una fecha que no coincide con la última, con el último día del mes, se tienen que pagar los salarios que faltan para completar el mes. Ejemplo, me despiden el 5 de agosto, me van a tener que pagar los 26 días o los 25 días que faltan para llegar al 31 de agosto. ¿Sí? Esto se llama, por eso se llama integración del mes de despido. Un cuarto bloque que va a ir llenando esta bolsa de indemnización es lo que se llama la liquidación final. Algunos habrán visto cuando tuvieron la desgracia que los despidan, un laburo, cuando dice liquidación final a su disposición en la sede de la empresa. Bueno, esto es liquidación final. Siempre se tiene que pagar, sea sin causa o con causa el despido, siempre. Después que los empleadores lo pagan es otra cosa, pero en principio lo tienen que pagar. ¿Cómo está compuesta lo de la liquidación final? Bueno, los días trabajados del mes de despido, ¿sí? Si ya a mí me despidieron el 15 de agosto, bueno, me tienen que pagar los 15 días que trabajé de agosto. Las vacaciones, ¿sí? Y el aguinaldo. El aguinaldo proporcional hasta la época que trabajé. Ese es el bloque fundamental de toda indemnización. Bueno, después existen multas también por trabajo no registrado. Recuerden que, muchos sabrán, casi el 40% de los trabajadores en Argentina estamos sin registrar. Y también hay multas por falta de aportes, previsionales, que bueno, esos son, digamos, tienen una mayor complejidad, lo podríamos dejar para un próximo encuentro. Pero bueno, básicamente son esas las formas de cálculo. Me gustaría volver un poquito a lo del principio, ¿no? Digamos, todo el foco, todo el mecanismo que tiene esta protección contra el despido arbitrario, el foco está puesto sobre las consecuencias del despido, ¿sí? Y no en cómo garantizar el derecho al trabajo, que ya les digo, es un derecho constitucional que está por encima de la facultad del empleador de despedir. Sin embargo, esto pocas veces, prácticamente no hay fallos de esto, hay alguno que otro que habla de este tema. Por ejemplo, una forma, bueno, yo la transmito, no es que se me ocurra a mí, ¿no? Una forma de garantizar este derecho humano, el derecho al trabajo, podría ser que las causas del despido, en vez de decir por justa causa tan amplia o sin causa, sean taxativas, como es en el derecho penal, cuando hay causas taxativas, ¿sí? Para poder, digamos, limitar de alguna manera este amplio poder que tiene el empleador. Y además, bueno, otra cuestión que realmente de hace tantos años que se habla, pero nunca se concreta, es una rama del derecho penal del trabajo para poder garantizar los derechos de los trabajadores. Porque ¿cuál es el problema en la práctica? El empleador despide sin causa o con una justa causa, sin término amplio, como dije antes, híbrido. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, el trabajador va a tener que iniciar un juicio, ¿sí? Muchos sabrán que suele tardar la justicia hoy entre 3 y 5 años, con el gran problema que el 80% de las empresas argentinas son pymes, no son multinacionales.
y sumado a los vaivenes que tiene la economía argentina, por ejemplo, en este momento que estamos atravesando, muchas veces el trabajador o la trabajadora ganan el juicio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La empresa desaparece, cambia de nombre para licuar sus deudas, se insolventan, ¿sí? O directamente, bueno, entran en concurso, quiebra. Entonces, tendría que haber algún mecanismo preventivo para que esto no suceda. Sí, muy frecuente, digamos, además que tengo que esperar tanto tiempo para que se reconozcan mis derechos, aún así, aunque me los reconozcan, tengo el gran problema que quizás no cobre nunca, ¿sí? Entonces tendría que haber alguna forma de garantizar esto, claramente. Es decir, lo que yo no quiero decir es que se tienen que arreglar los juicios, sino lo que quiero transmitir es que el sistema no solamente está pensado sobre las consecuencias del despido, una especie de tarifa que, desde mi opinión, no repara todos estos daños que les dije antes, el daño al derecho al proyecto de vida, el daño al proyecto familiar, sino que todo está pensado para que el trabajador o la trabajadora termine renunciando a sus derechos. Esto hay que decirlo, ¿sí? Desde el tiempo que dura un reclamo judicial hasta todos estos problemas hacen que justamente el trabajador o la trabajadora sea muy, muy complicado que pueda haber reconocido sus derechos en la Argentina, ¿sí? Judicialmente. Con lo cual, bueno, este es el panorama, pero a pesar de este panorama oscuro, yo creo que hoy, y esto sí lo dejo como un disparador, hoy justamente lo que estamos viendo es que el Estado buscó privilegiar el derecho al trabajo por sobre la facultad, el derecho al trabajo como garantía, como derecho humano, por sobre la facultad del empleador de despedir, ¿sí? Esto es lo interesante de este momento, y con la prohibición de despidos, como ustedes sabrán, con los DNU. Entonces el foco en este momento está en cómo hacemos para garantizar el derecho al trabajo. Con lo cual, bueno, habría que ver si no con una prohibición, pero quizás con alguna otra manera de seguir en este camino, ¿no? Que por lo menos hoy el Estado sí ha intentado, digamos, emprender, ¿no? Así que bueno, no fue una charla muy larga, pero bueno, podemos, si quieren debatirlo ahora, debatir algunas ideas, si tienen algunas preguntas de lo que les parezca, de lo que quieran, bueno, las compartimos, las charlamos. Eso, Gustavo. Bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta y mientras el resto va pensando. Cuando vos decís para calcular el tema de la indemnización, cuando hablamos de sueldo, ¿sí? ¿Se trata del sueldo neto, del sueldo bruto, si tiene comisiones, el básico? ¿De qué estamos hablando, Fernando, allí? No lo quise, digamos, detallar para no confundir la explicación, pero es muy, muy buena la pregunta. La remuneración es lo que la ley llama devengada. ¿Qué es esto? La del convenio colectivo, la escala salarial. Si a mí me despiden y yo tengo que ir. Las escalas salariales, eso, como saben, se me aplica un convenio de acuerdo a las tareas, a la actividad en la cual trabajo. Entonces, tengo que ir a ver las escalas salariales que están publicadas en Internet. Son muy fáciles de acceder, del convenio colectivo que se me aplique, y ahí voy a tener con todos los, digamos, adicionales, ¿sí? Esa es la remuneración que se calcula para la indemnización por antigüedad. No es la remuneración percibida, es la de bolsillo, la que el empleador me paga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el empleador puede pagar cualquier cosa, de hecho paga cualquier cosa. Entonces, yo tengo que ir a ver la remuneración del convenio colectivo que se me aplica. ¿Sí? ¿Queda más o menos? Sí, sí, perfecto, muy claro. ¿Alguna consulta? Que ahora o callen para siempre. Buenas tardes, buenas noches, Juan. Germán es mi nombre. ¿Cómo andas, Adelante, Germán, sí. Me surgió una pregunta, porque yo estoy, desde que empecé a trabajar, hace 8 años estoy fuera de convenio.
Entonces, él remarcaba mucho ¿cómo se llama? El tema del colectivo. Perdón. La indemnización hola, por convenios colectivos. Sí, te escucho. Porque a mí se me corta por eso. Remarcaba mucho la indemnización por convenios colectivos. Bueno, yo estoy fuera de convenio, quería saber qué tan legal es esto de fuera de convenio, primero. Pará porque se corta en el medio, Germán. Y a mí ¿Vos qué también. querés saber? Si esto, ¿cómo se calcula? ¿Si esto es legal? ¿Qué te corresponde? Sí, en realidad, primero, si es legal ¿Dónde? estar fuera de convenio, y segundo, es cómo se calcula si hay un cambio en el cálculo. Si es legal, no, el tema es que muchas veces, primero hay que ver si realmente tus tareas no se pueden, digamos, aplicar a ningún convenio colectivo, ¿sí? Porque muchas veces se hace una cuestión de fraude, no por casualidad que te pongan fuera de convenio, ¿sí? Perdón, Entonces primero Fernando, hay que ver te si tus tareas habla, se encuadran en algún convenio. perdón, Fernando, te habla Ramiro de Jujuy, y un poco en la sintonía de lo que consulta Germán. Ahí en el chat te hice unas preguntas, si era, por ejemplo, legal la figura esa del trabajador fuera de convenio, cuando el trabajador no forma parte de la conducción empresaria. Te digo porque es una práctica común. Hay empresas que en función de confidencialidad o sea lo que sea, dejan al trabajador exceptuado un convenio colectivo de trabajo. ¿Mm? Y en segundo lugar, también te hice en el chat una pregunta, No, legal, si en el caso de si en el caso de la indemnización, en función de los años de antigüedad, todo lo que explicaste, le cabe el tema de la aplicación del régimen de impuesto a las ganancias. Gracias. bueno, pará. Germán y de Jujuy me preguntó, bueno, le contesto a los dos, porque es el mismo tema, y después contesto algunas preguntas que veo ahí en el chat, si estás de acuerdo, Gustavo, o si me las transmitís vos. No es legal. Hay forma de calcular, digamos, la indemnización para los trabajadores fuera de convenio, pero, como ustedes dicen, lógicamente, el empleador lo hace para evadir el cumplimiento de las normas de trabajo, ¿sí? Pago de aportes, pago de contribuciones. eh, entonces, obviamente, si bien generalmente me hacen consultas trabajadores que están fuera de convenio, hay que intimar al empleador para que registre eh, la relación laboral, digamos. O sea, es una relación que está fuera de registro en ese caso, ¿sí? Si estás fuera de convenio. Hay que ver los casos, hay que ver los casos. Realmente hay veces que no hay forma, digamos, son tareas que no están eh, encuadradas dentro de un convenio, o muchas veces pasa también que, si bien están fuera de convenio, tienen una remuneración mayor a la que les correspondería de una tarea por convenio, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos es lo que vos señalabas, es una forma de fraude a la ley y al convenio colectivo, ¿sí? Eh, obviamente hay mecanismos para que esto se regularice, ¿no? Bueno, eso. ¿Sé qué más? Bien, acá hay una aclaración que requiere Janina Rosenthal, dice, si podrías volver a explicar la liquidación de indemnización cuando no se efectúa el mes de preaviso. El preaviso. Bueno, Sí, el preaviso, como, ¿quién la preguntó? Janina Rosenthal. Bueno, compañera Janina, un gusto. El preaviso, como te dije, la función que tiene es que vos busques otro trabajo mientras estás yendo del anterior trabajo, digamos, puedas tener la posibilidad de encontrar otro trabajo, ¿no? Digamos, es una aspiración, obviamente en, en la Argentina es complicado eso. Bueno, no sé, la mayoría de las veces no se cumple. ¿Cómo es la indemnización? Me preguntaste. Es
Es un mes de sueldo, ¿sí? Un sueldo más sería un mes de sueldo, ¿sí? Si tu antigüedad es menor a 5 años, ¿sí? Es un sueldo más, una remuneración, un salario más, ¿sí? Si tu, si tu antigüedad es mayor a 5 años, son 2 sueldos más, y 2 salarios más. Es una especie de sanción, más que una indemnización. Una sanción por haber omitido el preaviso. ¿Mm? En principio también el trabajador tiene que dar preaviso al empleador si se llega a ir, ¿sí? Que es de 15 días, pero esto no se cumple. En la realidad, digamos, el empleador no va a reclamarle al trabajador que no haya preavisado, ¿sí? Pero bueno, también es un derecho del empleador, ¿sí? En este caso. Pero ya te digo, muy pocas veces se cumple con el preaviso y bueno, la forma de cálculo es esa. No sé si te contesté de ahí. Bien. En la vorágine de tomar nota y demás, no sé si contestaste el hecho de que las indemnizaciones pagan o no ganancias. Viajantes. No están sujetas a... ¿Cómo se llama? No, las indemnizaciones no. Tiene que ver con... Digamos que tienen la función alimentaria del salario, Perfecto. no se Acá paga. Santiago Sobenica dice, ¿cómo se contempla a los viajantes con respecto al tema de la indemnización? Bueno, los viajantes, a ver, ¿cómo se llama el amigo? Se llama Santiago Sobenica o Sobenica, no sé cómo se pronuncia Santiago. exactamente. Bueno, Santiago, te lo resumo básicamente. Los viajantes de comercio prácticamente tienen los mismos tipo de indemnización que la ley de contrato de trabajo. La única diferencia es que tienen una indemnización especial, además, aparte, que se llama indemnización por clientela. ¿Qué es el viajante de comercio? Es, como saben, el que va, digamos, con los productos o con el catálogo de la empresa a vender productos por una zona determinada que se le asigna, ya sea en la capital o va por las provincias, vendiendo esos productos. Ese es el viajante, por eso se llama viajante de comercio. Si el empleador lo despide, tiene una indemnización especial por clientela, ¿sí? Por haber mantenido e incluso muchas veces por haber acrecentado esa clientela. Pero más allá de eso no difiere demasiado de la ley de contrato de trabajo. Después se le aplican, bueno, más allá de la naturaleza de la actividad, no, se le aplican las mismas normas, ¿sí? Más allá de la indemnización por clientela. Bien, hay una consulta de Alejandra Bassi. Pregunta si dentro del Estado no hay estabilidad, dice ella. La mayoría estamos con funciones ejecutivas, pero bajo el régimen de la ley de contrato de trabajo. Bueno, a ver, el Estado es el máximo precarizador, pero esto no es una cuestión de un gobierno, es una cuestión de, digamos, un problema estructural, ¿sí? El Estado es uno de los principales precarizadores de las leyes del trabajo, ¿sí? Eh, lo que sucede es, hay una inmensa cantidad de trabajadores contratados y contratos a plazo fijo, eh, contratos temporales, ¿sí? Sí, que realizan las mismas tareas que otros trabajadores con esto que hablamos antes, lo que se llama planta permanente, que sí tienen una estabilidad absoluta, ¿sí? Lo que hablaba antes. Pero bueno, estos hacen las mismas tareas, tienen contratitos, ¿sí? Se los van renovando. Bueno, en principio no tienen derecho a la estabilidad absoluta, tienen derecho a una indemnización parecida a la ley de contrato de trabajo, de acuerdo a la jurisprudencia. Y bueno, y lo otro que señalaba ahí la compañera también es que en algunas reparticiones del Estado, en algunos organismos, se aplica la ley de contrato de trabajo, ¿sí?
También, digamos, muchas veces los convenios colectivos establecen en el Estado que se aplique la ley de contrato de trabajo. Todo apunta, desde mi criterio, a lo mismo, digamos, a la regresividad de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? Así que, sí, sucede eso. Y bueno, eso fue, digamos, el gran paradigma fue en el gobierno anterior, donde justamente la gran cantidad de despidos en el Estado eran este tipo de contratos precarios, ¿no? No sé si lo recuerdan, ¿no? Al principio del inicio del gobierno de Macri. Bien, acá Ramiro Torrelias dice, en nuestro caso, la evasión por parte del empleador es encuadrarte en un convenio colectivo de trabajo. Fue la propia gremiación o la asociación sindical que nos representa. Más que una pregunta, es una situación particular, ¿no es así? Una situación particular. Bueno, sí, hay muchos sindicatos que dejan mucho que desear. Sí. Otros no. Américo Bacaflor pregunta, en caso de despido, ¿la empresa tiene que reconocer la categoría que corresponde legalmente al trabajador? Sí. A ver, cuando hablé de trabajo no registrado, el trabajo no registrado generalmente se vincula a, bueno, estar lo que vulgarmente se denomina, y a mí no me gusta hablar en esos términos, el trabajo clandestino, trabajo negro, a mí no me gusta hablar en esos términos, pero bueno, a veces es la única manera digamos, de transmitirlo masivamente, porque bueno, es peyorativo, es discriminatorio, pero bueno, más allá de eso, el trabajo no registrado tiene que ver con la falta de registración de la categoría, ¿sí? Que realmente me corresponde, que es la categoría laboral. Bueno, los convenios colectivos están descritos todas las categorías. Bueno, categoría 1, o sea, a ver, camarero realiza tales tareas. Categoría 2, minutero realiza tales de cocina minutas. Bueno, entonces, si yo estoy, digamos, si soy cocinero y estoy registrado como minutero, ¿no?, que hace minutas, por ejemplo, o como mozo, justamente para pagarme menos, bueno, hay que intimar para que registren, ¿sí? El empleador tiene que registrar la verdadera categoría, ¿sí? Y eso también es un motivo judicial. Muchas veces se hacen juicios solamente para reconocimiento de categoría laboral. Bien, Ramiro Torrelias hace una aclaración. Creo que interpretamos la pregunta o la aclaración que él hizo de manera contraria. Dice, la solución, quise decir, fue la agremiación, no el problema, la agremiación. Al eliminar la negociación individual donde el trabajador siempre pierde con la patronal. Y sí, no existe la libertad individual ni la negociación individual. La voluntad individual del trabajador, esto lo había dicho en una anterior reunión, no, está absolutamente condicionada, y por eso, bueno, es muy importante el papel del sindicato, que si bien está, digamos, cierto retroceso, bueno, conserva todavía realmente su poder de acción y de organización. Bien, acá Kevin Fariña pregunta si una persona con 20 años de antigüedad es despedida con previo aviso. ¿Todos los años que corresponden pagarle son con el valor del último sueldo que cobró o el monto varía? No, en principio es la última remuneración, ¿sí?, de vengada, de convenio colectivo, esto que hablábamos antes, ¿sí?, durante el último año de trabajo, no es que agarre un promedio, es durante el último año de trabajo, la remuneración del último año de trabajo de vengada, es decir, la del convenio colectivo, esto que me preguntó antes Gustavo, ¿sí? Ni siquiera la de los recibos, pero sí es la del último año. Bien, aquí hay otra pregunta, dice, en caso de tener beneficios como comedor en planta, ¿también se suma a la indemnización? Bueno, linda pregunta. Hay beneficios en muchas empresas que nos da la empresa, o sea, vamos a suponer, esto del comedor que mencionaba el compañero, también puede ser, muchas veces nos dan celular aparte, además del particular.
Incluso muchas veces nos dan un auto, algunas empresas, para trasladarnos. Bueno, todos estos beneficios, vamos a suponer los gastos del auto, los gastos del celular, todos estos beneficios, como son consecuencia del trabajo, ¿sí? No lo uso para mi bienestar o para hablar con mis amigos, lo uso para el trabajo, los gastos que yo tengo, ¿sí? Tienen que ser sumados a la indemnización. Si, por ejemplo, gastos de celular o gastos de comedor, bueno, si yo tengo constancias, habrá que hacer un promedio de los gastos mensuales que tenía por celular, por ejemplo, bueno, y sumarlo a la indemnización, porque todo lo que es como consecuencia del contrato de trabajo, dice la ley, es remuneración. Que tiene que ser incluido en los cálculos de la indemnización. La pregunta la había hecho Germán Correa Pizarro. Hay otra Gracias. pregunta de Miriam Sena. Dice, quisiera consultar ya cuando estás en proceso de juicio y las partes declararon y el juez pide alegar, ¿ese alegato es obligatorio o puede no presentar alegatos? Bueno, los alegatos, como saben, que son, bueno, las partes produjeron todas las pruebas, ¿sí? En el juicio, los testigos, hay distintas pruebas, ¿no? La pericia contable, es decir, hay un contador que designa la justicia, bueno, y después pasa a los alegatos, así que tanto el empleado como el trabajador se van a referir a las pruebas, van a tratar de, digamos, hacer relevante las pruebas que los favorecen. Este alegato, si bien es obligatorio, digamos, es una etapa más del proceso, en el derecho del trabajo, el proceso laboral, no es obligatorio que yo tenga que alegar sobre las pruebas. Va a haber un plazo de 10 días, puedo o no hacerlo. Yo en mi caso no lo hago nunca, por ejemplo, por cuestiones de estrategia judicial. Pero bueno, sí está el plazo después de todas las pruebas de pasar a alegar y bueno, después de los alegatos pasa a la sentencia. Ok. Así que Bueno, Alejandra Bassi agrega, no hay estabilidad desde el año 1996. Comenzaron con contratos de locación de servicios. bueno, justamente, Alejandra es justamente Alejandra, coincido completamente, digamos, en los 90, digamos, en la orgía menemista, es cuando, ustedes saben, empieza la privatización de los servicios públicos, donde había empleados públicos. Y con esto, ¿sí? Con esto, empieza la privatización de las relaciones laborales. ¿Y qué empieza a hacer el Estado? Como muy bien señala Alejandra, a partir de los 90, empieza a aplicar la ley de contrato de trabajo a empleados públicos, como dije antes, y empieza con estos contratitos precarizadores, ¿sí? Justamente para quitar todos los derechos que implica tener una estabilidad absoluta en el trabajo. Pero bueno, ¿qué pasó? Esto llegó digamos, a niveles impensados, ¿sí? Impensados. Recuerden, por ejemplo, que tiene que ver con lo mismo, son dos procesos que empiezan en los 90. Los contratos, estos contratos a plazo fijo, la ley de contrato de trabajo al empleo público, todo el empleo público, y además el tema de los tickets canasta, ¿no? Empiezan los dos procesos, es decir, reemplazar remuneración por ticket, por bonos, que uno iba digamos, al boliche de la vuelta donde trabajaba y cambiaba ese bono por comida, ¿no? Pero bueno, lamentablemente esto, digamos, continúa en el Estado, y bueno, ya vimos las consecuencias que tuvo hace poco. Pero bueno, al respecto hubo fallos respecto de este tipo de contratos, es decir, por ejemplo, hubo un caso de un trabajador que se le renovaban estos contratos durante 20 años, se le renovaron,
Y bueno, digamos, los jueces dijeron que si bien no tiene derecho a la estabilidad, en un momento este contrato, después de 20 años, se termina el contrato, digamos, se lo dan de baja. Y bueno, si bien no tenía derecho a la estabilidad, los jueces aplicaron una especie de indemnización por antigüedad de acuerdo, parecida a la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, es un tema complejo, ¿no? Américo Bacaflor pregunta, dice, nosotros estamos todos en blanco, pero figuramos como operarios calificados, aunque todos tenemos título oficial. Bueno, es un caso particular, hay que mirar, pero hay un problema de categoría ahí, en principio. Hay un problema de categoría, bueno, se puede reclamar para que... Bueno, a ver, uno dice se puede reclamar. Otro gran problema que tiene el trabajador es que no puede reclamar en la mayoría de los casos durante la relación de trabajo. O sea, solamente voy a poder reclamar el día que me quiera ir del lugar. ¿Sí? Por eso uno recién, cuando se quiere ir, ¿sí? Bueno, viene la consulta y bueno, quiero intimar para que me registren la categoría, estoy no tengo me pusieron una fecha de ingreso que no es la verdadera. Recién ahí, esto también es lo dramático que hay que pensar, ¿no? El trabajador no puede reclamar mientras está la relación laboral vigente, obviamente por cuestión de sentido común, de represalia inmediata. O sea, reclama una vez que ya se quiere ir o que, bueno, antes que lo despiden, ¿no? Reclama que lo registren cuando se quiere ir y después tiene el drama de la cantidad del tiempo, ¿no? Que tiene que esperar para que se le reconozca, por ejemplo, la categoría laboral. Bien. Janina Rosenthal pregunta, ¿qué sanción tiene el empleado por pagar sueldos fuera de término o adeudar sueldos, por ejemplo, en un caso de despido en que un empleador adeude sueldos? Dice, ¿tiene sanción económica o solo se reclama lo adeudado? No, a ver, en principio, ¿eso quién lo preguntó? Janina Rosenthal. Bueno, para hablarle, viste, personalizado, si no parece que le habla a la pantalla. Janina, a ver, la principal obligación que tiene el empleador pues, es pagar salario, la principal obligación que tiene el trabajador es dar de trabajar. ¿Sí? Si no paga salario, ¿sí? Es una de las causas que el trabajador puede considerarse despedido. ¿Sí? Esto, antes no lo expliqué, pero no solamente el empleador me puede despedir, ¿sí? Sino yo también como trabajador me puedo considerar despedido porque hay un daño grave. Si no me paga salario ni me da tareas, y las dos principales obligaciones que tiene el empleador son dar trabajo y pagar el salario. Si no cumple con eso, bueno, es la puerta para un reclamo judicial, ¿sí? Por parte del trabajador. De hecho, digamos, los dos principales causas son negativas, digamos, no le dan trabajo, negativa de trabajo, no me dejan ingresar más a trabajar, y la falta de pago, de repente me cortan el salario. Son las dos principales razones muy comunes en los reclamos laborales. Bien. Bueno, Ramiro Torrelias dice, excelente estas charlas organizadas por Legar y la exposición del doctor Helber y las consultas del auditorio. Muchas gracias. Sí, ¿qué querías decir, Fernando? Adelante. No, siempre hay falta de pago de salario porque el empleador paga siempre paga algo mal. ¿Sí? Entonces, el empleador, por ejemplo, las horas extra, vamos a poner un ejemplo, las paga como quiere. Uno va al convenio y ve y se da cuenta que no, que la está pagando mal. Entonces siempre hay falta de pago de salario. ¿Sí? Obviamente el hecho más grave es que no me pague el sueldo del mes, pero después uno empieza a indagar, ¿sí? Y siempre hay falta de pago de salario la mayoría de las veces. Porque bueno, ese ya es un problema más estructural, ¿no? Cultural.
O sea, en la Argentina a ver, hay una industria del incumplimiento patronal, ¿sí? No hay una industria de los juicios como nos hacían creer hasta hace muy poco. Hay una industria del incumplimiento patronal. El empleador hace lo que sea para no cumplir con los derechos, ¿sí?, de los trabajadores, con la ley de contrato de trabajo. No, no registrar la categoría, tener trabajadores fuera de convenio, como decían antes. Digamos, sancionar justamente, esto se está dando mucho ahora, sancionar porque están con problemas económicos, entonces sancionan, suspenden por cualquier cosa para no pagar salarios, ¿sí? Bueno, por eso decimos que hay una industria del incumplimiento del empleador en realidad. No se escucha. Perdón, no había abierto el micrófono, disculpen. Alejandra Bassi dice, tras 22 años de asesora legal, sin estabilidad, pudiendo a mi empleador Estado cesar el contrato cuando lo estime pertinente, claro que después de un juicio. Dice, aún estoy. O soy corcho o, bueno, otra cosa, dice, o madera, pero estoy flotando. Ramiro Torrelias dice, hace más de 10 años, junto a otros 4 compañeros que nos quieren rajar por defender los derechos del conjunto de los compañeros, no lo hacen por lo que deben pagar de indemnización. Sí. Bueno, en el caso de quiebra, ¿cuáles serían los canales para cobrar la indemnización? Pregunta Leopoldo Gross. Bueno, Leopoldo, es una buena pregunta para épocas que esperemos que no lleguen, pero bueno, ahora los abogados de los trabajadores y trabajadoras estamos volviendo a estudiar un poco esos temas porque, bueno, obviamente tenemos temor de que muchas empresas se vayan al tacho. Y tenemos, bueno, juicios en curso, y bueno. Generalmente la vía, digamos, más común es transitar el juicio laboral, ¿sí?, que un juez me reconozca el derecho, ¿sí?, a las indemnizaciones, y una vez que termino el juicio laboral, iniciar si la empresa entró en concurso, hay un expediente, entró en quiebra, ir a ese expediente con la sentencia del juez laboral y decir, señores, yo acá soy un acreedor más, tengo un derecho reconocido. Ahora no soy un acreedor más, como dice, en realidad soy, de acuerdo a la ley, un acreedor privilegiado, es decir, apenas existan fondos dentro de ese concurso, el trabajador o la trabajadora va a estar en una nómina privilegiada para cobrar primero que el resto de los acreedores. Pero bueno, generalmente también demora mucho. Y bueno, pero bueno, tiene este mecanismo, es el más común, ¿sí? Transitar primero el juicio laboral y después ir al juicio del concurso, de la quiebra de la empresa que sea. Acá hay una pregunta particular de Santiago Sobenica. Dice, ¿qué se puede hacer cuando el juzgado nos hace enviar un oficio para notificar y se equivoca de persona? Es un poco violento hacérselo saber. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo un oficio? ¿Qué se puede hacer cuando el juzgado nos hace enviar un oficio para notificar y se equivoca de persona? Es un poco violento hacérselo saber. Bueno, si hay una equivocación del juzgado, puede pasar, pasa. Bueno, si se equivocó de persona, hay que amablemente decir que no es denunciar el nombre o el DNI de la persona que sea correcta. Eso, digamos, cualquiera se puede equivocar, a veces a uno le da bronca
las equivocaciones de los juzgados porque nos hacen perder mucho tiempo, pero bueno, son seres humanos como todos, son trabajadores además, y trabajadoras que trabajan en condiciones muy precarias, un trabajador judicial, a pesar de que tienen muchas ventajas, pero también es cierto que trabajan en condiciones muy precarias, eh, y también son víctimas, en algún punto bueno, de la parsimonia digamos, en este caso es la Corte Suprema que tendría que mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, a veces muchas equivocaciones se producen por, digamos, este modo en el que trabajan, ¿sí? Hay de todo, hay de todo. ¿Sí? También hay mucha, digamos, parsimonia, muchas veces uno lo nota, no preocuparse por el otro, pero bueno, también hay gente que hace muy bien su trabajo y bueno, y se equivoca como cualquier ser humano. Últimas dos preguntas. Mirta Graciela Bessier pregunta si un docente o un auxiliar de la educación no goza de la indemnización del Estado. ¿Solo garantiza su estabilidad la titularización? ¿De qué manera se puede revertir esta situación? Bueno, los docentes tienen, depende, hay que ver si es de docente público o privado, ¿no? Primero. Si es privado, tiene lo mismo que cualquier trabajador privado. Si es un trabajador, una docente en escuela pública o de colegio público, bueno, tiene un estatuto particular, estatuto docente, que es, digamos, otro mundo. Honestamente es otro mundo. Hay poca gente que se especializa en eso, yo no soy un avesado en eso. Así que me parece más honesto decirte eso, que no soy un especialista en temas de docentes públicos. No sé si será una docente de colegio privado, sí, pero bueno, eso. Gracias. Miriam Sena pregunta, en un contrato de trabajo entre un particular y una empresa extranjera, ¿qué ley prevalece? ¿O existe algún convenio? Disculpe, quizás es muy obvia la pregunta, pero estoy aprendiendo. Gracias. No hay ninguna pregunta, todas las preguntas sirven. En un contrato de trabajo, en principio, bueno, depende. O la ley de ejecución del lugar del contrato de trabajo o la ley del domicilio del empleador, pero la que sea más favorable al trabajador, dice la ley. ¿Sí? En el caso concreto, la que sea más favorable al trabajador. Perfecto. Y bueno, una última. ¿Puede un empleador descontarle a un empleado en ATP? Tengo un amigo al que hace ya 2 meses que se lo vienen descontando en el recibo de sueldo. Sí, eso es algo que está pasando. Lo que pasa, habría que ver el caso concreto, pero lo que pasa es que generalmente, como el Estado deposita después que el empleador, el Estado es la ANSES en este caso, bueno, el empleador lo que hace al mes siguiente, le descuenta lo que quede, digamos, de más, porque si no, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El empleador deposita y después deposita la ANSES. Entonces, bueno, está percibiendo más del salario, entonces se lo descuentan, como no hay una discordancia entre el tiempo del empleador y el tiempo del ANSES, bueno, se lo descuentan al mes siguiente. Pero bueno, si es otro caso, habría que verlo, era un problema. Así que eso. Bueno, perfecto. Esa era la última pregunta. Fernando, desde ya agradecerte infinitamente por la charla, de parte mía, de parte de Walter Gangi, de parte de la agrupación, y bueno, a todos los que estuvieron presentes también. No sé si querés decir algo más como para cerrar. No, la verdad me resultó muy entretenido. Les agradezco también las consultas, también que hacen pensar muchísimo.
Si quieren les puedo dejar también ahí en el chat un contacto, un mail, como para si quieren contactarme o cualquier otra consulta que después, o cualquier duda que les haya quedado. Ahora lo agrego. Y nada, más que nada, la voy a agregarlo. Más que nada eso. La verdad que la pasé muy bien y bueno, también los felicito por la actividad y también los felicito porque bueno, veo que hacen actividades muy, muy, muy distintas y eso no es tan común, digamos, con temas históricos, temas de familia, temas laborales, temas penales también, constitucionales, y realmente eso, digamos, me parece que da una riqueza que no es por alabarlos así porque sí, pero es una riqueza interesante, ¿no? Es una mezcla, una linda mezcla, digamos, que hace volar un poco las mentes. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias de parte de Legar. Con respecto, bueno, nos despedimos, pero antes quiero pasar algunos agradecimientos a todas aquellas personas que participan de estas charlas, como Alejandra Bassi, Ramiro Torrellas, Américo Bacaflor, Germán Correa, Santiago Sobénica, Janina Rosentul, José Donofrio, Miriam Sena, Cristóbal Retamoso, Leopoldo Gross, Santiago Sobénica, Mirta de Bessier y Miriam Sena la he repetido. Muchas gracias a todos por las preguntas. Recordarles que el doctor Walter Ganshi tiene un programa de radio llamado Ganshi 2020, que va por Radio El Provincial, que es una radio online, los días jueves, viernes y domingo a partir de las 17 horas. Y por último, antes de cerrar, quiero recordarles las actividades del mes de agosto, que estamos cerrando. Concretamente, vamos a tener el convenio regulador el lunes 31. Vamos a tener una charla el miércoles 26 a las 20 horas, referida a la reforma judicial con Adrián Albor y el profesor Walter Ganshi. Y el viernes 29 a las 20 vamos a tener una actividad del derecho de las obligaciones con Fernando Salmazo. Incumplimientos en época de pandemia. Esto es para agosto. En septiembre salimos con una serie de cursos de derecho penal de 8 clases, el curso de violencia de género también de 8 clases o módulos, y un curso de 8 clases de historia del peronismo con invitados especiales. Así que nada más, agradecerles, los esperamos en todos estos eventos que se irán desarrollando a través de los días. Gracias a todos y será hasta la próxima. Adiós. Gracias.